Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Esperanza Baños López. Abordaremos el tema máquinas térmicas de la asignatura Termodinámica de Procesos del programa educativo Ingeniería en Automatización Industrial. El objetivo: que el estudiante analice los conceptos y principios de funcionamiento de las máquinas térmicas para determinar el trabajo producido de un sistema termodinámico. Las competencias a desarrollar, tanto las genéricas como las disciplinares. Iniciamos mencionando el concepto de máquinas de fluido. Son aquellas por las que circula un fluido de trabajo, donde los elementos intercambian energía mecánica con el exterior, esto generalmente mediante un eje, con variación de la energía disponible en el fluido que atraviesa la máquina. La primera ley es consecuencia del primer principio de la termodinámica. Establece que el calor puede ser transformado en trabajo mecánico o el trabajo mecánico en calor. El segundo principio de la termodinámica indica la dirección del cambio en el desorden molecular. Menciona la direccionalidad de los procesos, donde una propiedad del sistema existe y cambia siempre en la dirección especificada. Con respecto a la energía mecánica, es una magnitud escalar. Define la capacidad de un cuerpo de producir una cantidad determinada de trabajo a través de la alteración de su posición o su velocidad. En una transformación irreversible que es asociada a procesos reales, donde la entropía generada es mayor a cero, una vez que el proceso ha tenido lugar, resulta imposible devolver al sistema y a todas las partes del entorno a sus respectivos estados iniciales, de tal manera que es un proceso de tipo reversible cuando el sistema y su entorno pueden volver a sus estados iniciales. Aquí la entropía generada entonces es igual a cero. Ahora, es considerado un flujo como compresible cuando la pérdida de presión del fluido en un sistema genera variación de su densidad en alrededor de más de un 10% y siempre hace referencia a flujo de gases. Observamos una clasificación general de las máquinas de fluido en función de tres aspectos importantes. El primero, la cantidad de energía, en este caso, que puede disminuir o incrementar a su paso por la máquina. Entonces, bueno, para el caso de las motoras, la energía de entrada es mayor a la energía de salida. Y para las generadoras, la energía de entrada es menor a la de salida. Otro aspecto es en función del tipo de fluido, que puede ser compresible para las máquinas térmicas, donde se observa una variación en la densidad del fluido a la entrada con respecto a la salida. Y para las máquinas hidráulicas, el tipo de fluido es incompresible, donde pues justamente no se observa variación significativa en la densidad del fluido en la entrada y la salida. Así como el fluido circula de manera continua para las máquinas dinámicas, o bien cada instante evoluciona una cantidad definida para las volumétricas. Nos vamos a enfocar en las máquinas térmicas, donde, bueno, pues justamente el fluido que circula es de tipo compresible. Comentamos que la clasificación, bueno, se subdividen en ya sea motoras, generadoras, en función de la cantidad de energía, el incremento o la disminución a su paso por la máquina. Y también en función de si el sistema es abierto para las turbomáquinas o bien cerrado para las volumétricas. Observamos este diagrama, los elementos para un sistema en donde, bueno, pues es un proceso cíclico. Observamos que hay dos fuentes, una de alta en temperatura y una de baja temperatura conocida como sumidero, la máquina térmica que es capaz de producir un trabajo y, bueno, pues que justamente es un proceso cíclico en donde se observa un intercambio energético que está fundamentado en la primera ley de la termodinámica, donde menciona
que el trabajo realizado, en este caso considerando como ejemplo un sistema de pistón-émbolo, ese movimiento ascendente y descendente justamente más el calor absorbido de la fuente de alta temperatura es igual a la variación de la energía interna. Adicionalmente, el enunciado de Kelvin y Planck menciona que es imposible construir una máquina térmica cuyo único efecto sea el intercambio de calor con una sola fuente, una sola fuente de temperatura, y que se encuentra adicionalmente en equilibrio, así como la producción de trabajo. De tal manera que la eficiencia térmica de una máquina varía de entre un 10 y un 40%. En función de ello, sabemos que toda máquina debe expulsar calor a otro sistema a temperatura inferior y que la eficiencia térmica siempre es menor al 100%. También lo podemos expresar en función de las temperaturas, tanto la de la fuente o el depósito térmico de baja y de alta temperatura. Adicionalmente, la conversión de calor es un proceso de tipo irreversible. En esta imagen observamos la representación gráfica donde tenemos un proceso cíclico, una máquina que opera justamente en ciclos, que es capaz de realizar un trabajo y que, bueno, pues esto no lo menciona la segunda ley, donde, bueno, pues no se puede convertir todo el calor en trabajo. Esto es asociado a que el trabajo realizado es igual al calor absorbido de la fuente de alta temperatura menos el calor rechazado con una transferencia energética en forma de calor para la fuente de baja temperatura. Con ello, el calor que fluye hacia la máquina, esta relación y la temperatura a la que fluye es igual al calor que sale y la temperatura a la que sale. Es decir, lo que entra y realiza un trabajo es igual a lo que sale en la misma cantidad. Como ejemplo tenemos aquí una máquina térmica, nos mencionan que recibe 1200 kilojoules de calor de un depósito que es el de alta temperatura, que se encuentra a 800 grados en escala de Kelvin, y expulsa calor a otro depósito que es el de baja temperatura que se encuentra a 280 grados Kelvin. Determina la eficiencia térmica, el trabajo producido y el calor expulsado. Bien, entonces ahí nosotros tenemos los datos, nosotros vamos a determinar tanto la eficiencia, entonces, bueno, la expresión que nos permite determinarlo nos menciona que es la unidad menos la relación entre la temperatura de los depósitos térmicos, en este caso el de baja temperatura. Nosotros estos datos ya nos dan, tenemos la temperatura, es la unidad menos 280 grados en escala de Kelvin, que es la fuente o el depósito de baja temperatura, y entre el de alta temperatura, que en este caso es de 800 grados. Si nosotros realizamos esta operación, el resultado que nos da es igual a 0.65. Si nosotros queremos expresarlo en términos de porcentaje, únicamente multiplicamos por 100 y entonces también podemos decir que la eficiencia térmica será igual a el 65%. Y esto, bueno, pues es justamente lo que nos menciona. Para el trabajo producido, pues este es igual a, en función de la eficiencia que nosotros acabamos de obtener, que es de 0.65, el producto de la eficiencia con el calor absorbido por la máquina. En este caso son 1200 kilojoules. Realizo el producto y el resultado que nos da de este producto es igual a 780 kilojoules. Ahora bien, para determinar el calor expulsado al
al depósito de baja energía o de baja temperatura o al sumidero, esto es igual al calor absorbido o el calor suministrado a la máquina, que es de 1200 kilojoules. Menos el trabajo, que es de 780 kilojoules. De tal manera que el calor expulsado es de 420 en unidades de kilojoules. Con eso nosotros podemos determinar la eficiencia, el trabajo producido y el calor expulsado. Como conclusiones, tenemos que el fluido que evoluciona por una máquina térmica y que es de tipo compresible, varía su densidad de forma significativa, pues al atravesar por la máquina. Que un fluido compresible tiene la capacidad de almacenar y liberar grandes cantidades de energía, que adicionalmente el enunciado de Kelvin y Planck afirma que es imposible construir una máquina térmica cuyo único efecto sea el intercambio de calor con una sola fuente, inicialmente en equilibrio, y la producción de trabajo. Además, para lograr el rendimiento de una máquina térmica es necesario evitar los procesos de tipo reversible y, finalmente, que si invertimos el flujo de energía, una máquina que gracias al consumo de trabajo retira calor de una fuente fría y la introduce en una fuente de alta temperatura, entonces estaremos hablando de un proceso de refrigeración. Les presento parte de la bibliografía consultada. Agradezco su amable atención. Saludos.